Marisabel Grau, profesora de Historia de la Universidad de Buenos Aires y también es prensa de ADEMIS. Buenas tardes, María Martínez te saluda, Marisabel. Hola, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien, bueno, en principio te agradezco muchísimo la comunicación con nosotros, para el aire de Radio MEP y bueno, un poquito la idea es que nos cuentes cómo se está dando todo este proceso del retorno a la presencialidad. Bueno, con muchas dificultades, como ustedes comentaban, nosotros venimos desde enero planteándole al gobierno, por un lado, que la situación epidemiológica no está como para la vuelta a clases según los principales indicadores, ¿no? Algo que no establecemos los docentes, sino que plantea la Sociedad Argentina de Pediatría, que dice, bueno, por arriba de 200 casos cada 100.000 habitantes es una situación muy riesgosa para la vuelta a clases. Y aún así, tanto en la ciudad como a nivel nacional, se siguió adelante con esta política. Y por otro lado, lo que nosotros planteamos es que las escuelas efectivamente no están en condiciones de infraestructura. Hay muchísimas escuelas que no tienen la ventilación que se requiere para que haya doble circulación de aire, no tiene la cantidad de aulas específicas para la cantidad de estudiantes y de burbujas, respetando el metraje del distanciamiento de 1,50 m, 2 metros que requieren las normas del protocolo. Entonces, la verdad es que estamos con muchísimas dificultades. Para que ustedes se den una idea, el protocolo establece como punto cero que para el ingreso a las escuelas se debe tomar la temperatura tanto a todo el personal como a los estudiantes. En la mayoría de las escuelas ese punto ya sabemos que no funciona, ¿no? Ingresamos y los termómetros no funcionan. Hoy a la mañana en mi escuela, por ejemplo, a mí me midieron la temperatura y decía 32 grados. Con lo cual, si hay alguien que está en un estado febril, no lo detectamos, ingresa al establecimiento. La verdad es que estamos haciendo esfuerzos enormes, tanto la docencia como las familias, pero no pueden garantizarse en las escuelas públicas las condiciones para que no haya contagios. Ya tenemos 165 contagios de personal docente, hay contagios de niños, niñas, de estudiantes y burbujas que se cierran por casos positivos de COVID en niños, burbujas que se cierran por casos sospechosos o por contacto estrecho de familias, ¿no? Si una mamá o un papá es un caso positivo, toda la burbuja de estudiantes de ese niño o niña tiene que ser aislada y por ende se suspenden las clases. Y como veníamos denunciando, la cantidad de personas que circula cuando se abre la escuela genera esta multiplicación de los contagios en las escuelas, en el transporte público. Como seguramente todos los oyentes pueden ver, el transporte público ya está totalmente desbordado, no hay prioridad para la docencia ni para ningún trabajador y trabajadora, ¿no? que viajan hacinados. Y nosotros lo que venimos planteando es que hay que esperar a la vacunación. Si estuvimos todo el año pasado haciendo los esfuerzos que hicimos para sostener una virtualidad que sabemos que es deficiente, que el gobierno no invirtió lo que tenía que invertir en equipos y conectividad para las familias, pero que estábamos a 2 meses, según planteaban los propios gobiernos, de poder iniciar un proceso de vacunación masiva. ¿Cuál es el sentido de poner en riesgo a toda la comunidad educativa? Y bueno, ahí hay un sentido que nosotros discutimos mucho, que es pensar la escuela como una guardería. Se ha llevado adelante la apertura de todas las actividades económicas, priorizando las actividades económicas en lugar de la salud, y entonces requieren espacios donde los niños y las niñas, más que aprender, tengan un lugar de cuidado. Así que estamos en una situación muy, muy lamentable. Las escuelas en un estado de infraestructura, no solo para afrontar la vuelta a clases en pandemia, sino cualquier tipo de vuelta a clases. El domingo se rompieron los caños en la Escuela Normal número 4, una escuela histórica de la ciudad de Buenos Aires, ahí en Acoite y Rivadavia, y quedó toda la escuela inundada. No se puede usar ninguna parte del establecimiento. Entonces, hay una política de vaciamiento de la escuela pública que se viene llevando adelante desde hace años y que la verdad es que la pandemia lo que hizo fue ponerla en evidencia de manera brutal. María Isabel, yo tengo entendido que los datos indican que aproximadamente 300 personas digamos, con docentes y no docentes habrían contagiado de coronavirus desde el inicio a la presencialidad. ¿Esto es correcto?
Bueno, ese es el número que el gobierno tiene de los positivos en los centros de testeos. El gobierno habilitó 3 centros de testeos, en la rural, en la Usina del Arte y en un centro de gestión y participación ahí en Flores, y el número de positivos que da de esos testeos es ese, 304. Igual es un número que da hace 10 días. Pero a eso hay que sumar Igual todos es los perdón, ¿es positivos. el último testeo o hay otro más actualizado? Porque este es el que yo tengo, Es, digamos. Es el último que el gobierno actualizó. Hasta donde nosotros conocemos no ha actualizado la página. Pero a Ok. eso hay que sumarle estos 162 casos que yo te comentaba al comienzo, que son positivos que nosotros registramos en las escuelas y que no es que se hicieron ese testeo en el centro de la rural, sino que se lo hicieron con la obra social, que se lo hicieron en una unidad febril, que se lo hicieron en otro lado. Lamentablemente, a lo mejor hay casos que se repiten, pero nosotros no tenemos esa información que debería dar el gobierno, ¿no? Cruzando los datos entre los docentes que se testean en un lugar y se testean en el otro para ver cuál es el número exacto. Pero no están dando ese número exacto y estamos, la verdad, que teniendo que hacer un trabajo muy artesanal para poder tener información fidedigna acerca de cuántos casos tenemos. Lo mismo que con los casos de burbujas. Hace unos 10 días el gobierno dijo que había 88 burbujas aisladas. No especificó si sumaban las de escuelas públicas y privadas. A nosotros hoy nos está dando, pero también es un número construido de manera muy artesanal, 92 burbujas solo en las escuelas públicas cerradas. María Isabel, te hago una consulta y esto antes de darle el pie a mi compañero. ¿Cuál sería tu propuesta? Porque yo lo que había leído es que muchos se quejaban de este apuro del gobierno de la ciudad por volver a las clases y no justamente de volver, sino de la forma en que se hizo, de este apuro, de esta ansiedad por regresar. ¿Cuál sería tu propuesta? Bueno, por un lado nosotros lo que planteamos desde un comienzo fue esperar a la vacunación, ¿no? Si estábamos tan cerca de que llegaran las partidas, de hecho ahora el gobierno acaba de anunciar que a partir de mañana, 10 de marzo, va a empezar el cronograma de vacunación. Bueno, podíamos esperar un mes a que empezara la vacunación para planificar el retorno. Por otro lado, nosotros sostenemos que hay que esperar a que bajen los índices de número de contagios. Pero además sostenemos que tiene que haber una cantidad de inversión en obras de infraestructura que efectivamente garanticen el cuidado de la salud. Nos decían, bueno, lo que pasa es que lo que ustedes piden, por ejemplo, baños, la cantidad de baños suficientes, es algo que no se va a poder hacer de un día para el otro. No, claro, tuvieron todo el año pasado para hacer esas obras que no se hicieron. Hay jardines de nivel inicial, por ejemplo, que comparten los baños con toda la primaria. ¿Qué posibilidades hay de que esos niños de sala de 3, de 4, de 5 tengan la sanitización, higiene suficiente si comparten los baños con toda la primaria? Y la verdad que muy poca. Entonces, nosotros planteamos que en estas condiciones, bueno, hay que hacer obras de infraestructura, pero además también hay que escuchar a la comunidad educativa. Nosotros venimos sosteniendo que hay que tener tamaños de burbujas más pequeños para efectivamente evitar las aglomeraciones. Bueno, el metraje que se estableció, la verdad es que es bastante ajustado al 1,50 m. Hay una presión muy fuerte por parte del ministerio para que se meta en las aulas la mayor cantidad de niños posibles. No están respetando que no se usen las aulas que no tienen ventilación. Están incumpliendo las propias normas del protocolo que ellos escribieron, porque están instalando, por ejemplo, purificadores de aire, que seguramente escucharon en algunos medios de comunicación, se hicieron informes, que ningún organismo de salud certifica que funcionan para evitar el contagio de COVID. Son purificadores que se usan en los quirófanos, en las cabinas de los aviones, pero que no está probado que funcionen en un espacio como un aula. Entonces están siendo usadas aulas que no tienen ventilación, pero porque el ministerio instaló esos purificadores. Bueno, nosotros lo que pretendemos es que la política pública se lleve adelante con seriedad, priorizando la salud de la población. Y si eso significa que los chicos tengan menos horas de clase, bueno, que tengan menos horas de clase. Si eso significa que se alterne una mayor cantidad de días y que en lugar de ir de lunes a viernes vayan 2, 3 días por semana, bueno, entendemos que eso debería hacerse de ese modo, ¿no? Pero la verdad es que no escucharon ninguna de las propuestas que nosotros venimos planteando desde enero. Nosotros hicimos varias presentaciones en el ministerio, pero
todo el tiempo se nos repetía esto. Bueno, la mayor presencialidad posible, el total de la matrícula. El gobierno inició diciendo queremos a los 30 estudiantes adentro del aula, lo cual es una locura. Pero bueno, estamos ahora teniendo los resultados de eso, ¿no? Bueno, burbujas que se cierran, aislamiento de estudiantes y sus familias, esas familias en las que el estudiante pasa a estar en aislamiento, bueno, si la mamá, el papá siguen yendo a trabajar, están potencialmente contagiando a sus compañeros de trabajo en otros ámbitos que no son la educación, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que es una situación bastante grave. María Isabel, ¿qué tal? Carlos te saluda. Hola Carlos, ¿cómo estás? Más allá de este tema, este año se habló poco de algo que se habla todos los años, que es el tema de la paritaria en cuanto a salario, que también es importante hablar de este tema porque más allá de la salud, que está en primer plano y de la cual más o menos ya hablamos, la cuestión salarial, en este caso de trabajadores y trabajadoras de la educación, es un tema todos los años y ahora, bueno, se llegó a un acuerdo con algún sindicato, creo que ustedes no estaban de acuerdo, ¿qué pasó al final? Bueno, sí, la verdad es que como vos señalás es un punto muy importante. Nosotros no estuvimos de acuerdo con la propuesta que hizo el gobierno, que en realidad responde a lo que estableció la paritaria nacional, que es un 34% en 4 cuotas, por lo cual nosotros planteamos que en realidad es un 34% muy mentiroso, porque recién llegamos a cobrar ese 34% en el mes de octubre. Considerando eso, bueno, los 10 primeros meses del año no cobrás 34%, sino bastante menos de aumento. Por otro lado, nosotros también señalamos que demandábamos una recomposición de lo perdido el año pasado. Recordemos que en la Ciudad de Buenos Aires el gobierno había pautado en marzo un aumento que finalmente no pagó en julio. Nos pagó el aguinaldo en cuotas. Esto suspendió una de las cuotas que había establecido la paritaria de marzo 2020 y venimos reclamando un aumento considerable de salario para llevar el salario a los niveles de la canasta básica para no estar en los niveles de pobreza. Y ahí algo que queremos señalar también con mucha fuerza es que se está naturalizando que la docencia tenga que cubrir 2 cargos para llegar a un salario que alcance a esa canasta. Y nosotros no trabajamos solamente las 4 horas que estamos adentro de la escuela. El trabajo docente supone muchísimas horas de preparación de clases, de corrección, de formación docente. Si nosotros queremos docentes que realicen y lleven adelante con buena preparación su tarea de enseñanza, bueno, eso requiere tiempo y es tiempo que la docencia pone por fuera de esas extensísimas jornadas frente a alumnos que implican muchas veces esto, ¿no? Tener 2 cargos, los docentes de media tener un montón de horas, llegar a casa y seguir trabajando hasta la madrugada y todo esto para poder tener un salario que más o menos alcance para una familia. Nosotros venimos planteando un salario inicial de 55.000 pesos, considerando esto, que la jornada laboral docente no son solamente las 4 horas que un maestro o una maestra de jornada simple está adentro de la escuela frente al aula, sino que son por lo menos 4 horas más que nosotros dedicamos a la preparación de esas clases, la corrección, el trabajo con las familias, todo lo cual en la situación de virtualidad se multiplicó, ¿no? Porque estuvimos los docentes y las docentes recibiendo mensajes, WhatsApp, correo electrónico, teniendo clases virtuales, bueno, una cantidad de horas de trabajo importante. Pero además no me quiero olvidar de decir que en esta vuelta a la presencialidad, el gobierno no consideró la dispensa a la presencialidad para quienes convivan con familiares de riesgo, para quienes tengan hijos que son personas de riesgo. Si un docente tiene un hijo diabético, tiene un hijo con problemas cardíacos o con una inmunodeficiencia, el gobierno le obliga a ir a la presencialidad. Entonces esa docente está fijándose qué hace porque o pone en riesgo la vida de su hijo o hija o renuncia a su trabajo quedándose sin el ingreso, ¿no? La verdad es que es una situación absolutamente inhumana y el gobierno de la ciudad no otorgó esas dispensas por familiar de riesgo y tampoco por cuidado de hijos e hijas, ¿no? Hay un decreto nacional que habilitó la licencia de presencialidad para quienes tengan niñas a cargo menores de 14 años y en la Ciudad de Buenos Aires esto no se está considerando porque el gobierno plantea que somos personal esencial.
personal esencial que, como a los trabajadores y las trabajadoras de la salud, se nos paga de manera miserable y no se contempla el cuidado de nuestras familias, ¿no? La verdad es que es toda una política absolutamente contraria a lo que se dice que se prioriza, ¿no? Se dice que se prioriza la salud y la educación, y en la práctica la política pública lo único que evidencia es desinversión, falta de salarios adecuados, de partidas presupuestarias adecuadas. ¿Qué sintieron cuando vieron al jefe de gobierno que después de hablar tantas semanas en lo que va del año de la presencialidad, de que hay que estar presentes, arrancaron las clases, se fue a Brasil, volvió y tuvo la apertura de sesiones de la legislatura por Zoom? ¿Qué sintieron en ese momento cuando no estuvo presente él en su trabajo uno de los días más importantes del año? Bueno, la verdad es que es una indignación tremenda, ¿no? Porque es esto, es el discurso del cómo sí. Decimos que priorizamos y en las responsabilidades que ellos tienen, incumplir absolutamente. La misma indignación que sentimos cuando la ministra Acuña, que no podemos creer que todavía no haya renunciado a su cargo, nos trataba a las docentes y a los docentes de fracasados, de ser militantes políticos y que por eso teníamos los reclamos que tenemos. Una ministra que no tiene ningún estudio vinculado a la educación y a la docencia, que no tiene ningún conocimiento pedagógico, que se pone a cuestionarnos a quienes efectivamente estudiamos, incluso en la Universidad de Buenos Aires, una de las universidades más prestigiosas a nivel mundial, y que tenemos títulos de sobra para discutirle a la ministra por qué nos dedicamos a la educación y cuáles son las demandas que tenemos como docentes. La verdad es que tanto la docencia como las familias sentimos que se nos falta muchísimo el respeto, que como les decía antes, ¿no? La política pública lo que genera es el vaciamiento y es una burla a la docencia, que lamentamos que una parte de la sociedad compre, ¿no? Porque efectivamente, bueno, son gobiernos que ganan elecciones a través del marketing político, a través de un lobby mediático que durante todo el mes de enero nosotros vimos que tuvo mucha fuerza. Evidentemente la pauta publicitaria que ponen los gobiernos tiene mucha repercusión a la hora de construir ese sentido común en el que instalaron que había que volver a clases, que había que volver a la presencialidad de cualquier modo, los mismos que el año pasado decían que no. Pero bueno, la verdad que además haber ido a Brasil, ¿no? Un lugar donde sabemos que hay una cantidad enorme de contagios, que está en una situación muy crítica, un lugar donde la mayor parte de la población de la Argentina no puede visitar porque no tiene los recursos económicos para hacerlo, ¿no? Entonces los gobernantes, que deberían ser quienes den el ejemplo con una práctica y una vida cotidiana más humilde, ¿no? Más cercana a lo que son las condiciones de vida de la población en general, realmente lo que muestra es esto, es su desprecio absoluto por la coherencia, por la honestidad, por las trabajadoras y los trabajadores. María Isabel, y esto como para ir cerrando ya, se había hablado en su momento de que había posibilidades de que despidan a muchos docentes, o que ya se estaba despidiendo a varios docentes que estaban en edad de riesgo. ¿Puede ser verdad esto? ¿Ustedes lo admiten desde ADEMIS esto? ¿Lo certifican? Sí, en el programa de jornada extendida, que es un programa que desde ADEMIS venimos denunciando hace muchos años, que ha sido implementado como forma también de precarización de la educación. El gobierno ha contratado hace muchos años a chicos y chicas que algunos tienen formación docente, otros no, pero que se los destina para tareas de todo tipo, con salarios muy por debajo de lo que establece el estatuto docente, sin los derechos estatutarios, con contratos absolutamente fraudulentos. Y en este programa el gobierno ha planteado que no va a renovar los contratos a quienes no vayan a cumplir tareas en la presencialidad, siendo que, por ejemplo, compañeras embarazadas pidieron ser eximidas de la presencialidad por ser personas de riesgo, ¿no? Entonces, nosotros estamos denunciando que efectivamente se están llevando adelante despidos en este programa y que el gobierno no está renovando los contratos, como ha ocurrido en otras áreas del propio Ministerio de Educación, donde hay compañeras contratadas a las que después de 7 años se les dice no te vamos a renovar el contrato,
esto está haciendo el gobierno de la ciudad en el programa de jornada extendida con aquellas compañeras y compañeros que plantean la imposibilidad de asistir a actividades presenciales. La verdad es que nosotros venimos desde ADEMIS planteando la necesidad de impulsar una lucha de conjunto con el resto de los sindicatos de la ciudad. Nosotros llevamos adelante primero un paro de 72 horas, después un paro de 24, nuevamente paramos ayer 8 de marzo, y ojalá podamos construir una lucha unificada que efectivamente represente los intereses de la docencia, que defienda a las trabajadoras y los trabajadores y también a las familias, ¿no? Pero bueno, eso está siendo muy difícil. Lamentablemente hay otros sindicatos que plantean oponerse al gobierno, pero después en la práctica eso no se concreta en ninguna medida de lucha y nos deja en una situación compleja. María Isabel, te agradecemos muchísimo la comunicación para con nosotros, tu predisposición por sobre todo, y bueno, ojalá que pronto volvamos a tener nuevas noticias, ¿no? Y que sean más alentadoras que esta, con el tema del calendario de vacunas, que yo te iba a preguntar a ver qué te parecía, cómo lo estaba manejando el gobierno con respecto a los docentes, pero ya no sé si querés acotar algo más con respecto a eso, o podemos ir cerrando. Muy cortito, si querés te cuento, la verdad es que, bueno, por supuesto nos parece muy positivo que se empiece a vacunar a la docencia, se dividió a los docentes en 4 grupos y se empezó por nivel inicial y el primer ciclo de primaria. Esperamos que se avance rápidamente con los otros grupos, igual como seguramente ustedes vieron, la verdad que la organización, como se evidenció hoy en la vacunación de los mayores de 80, es lamentable. Entonces, bueno, esperamos que eso no se repita con la docencia y que se avance rápidamente en la vacunación. Bueno, te agradecemos muchísimo entonces y bueno, como te decía al principio, ojalá que podamos tener mejores novedades más adelante, ¿no? Y que esta vacuna realmente sea la esperanza que estamos esperando. Ojalá que sí. Gracias a ustedes. Gracias a vos.